Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Imagino que con bronca, más allá del gran partido que hizo Atlético frente a Gimnasia de Jujuy, el puntero de la zona B, da la sensación de que el equipo debería haberse llevado algo más del encuentro que pasó hace instantes nomás y que se jugó en el nuevo Monumental entre la Crema y el Lobo Jujeño. Y a diferencia de las otras reacciones, el fondo es este penalazo que se comió Javier del Barba junto con el asistente número 1. Una infracción que a primera instancia muchos en la cancha entendían que el arquero había llegado primero a la pelota, pero claramente en la imagen televisiva se ve cómo Higiel Proti puntea la pelota y Milton Álvarez con las dos manos le baja el pie izquierdo adentro del área. Era penal para la Crema sobre el final del partido. Podría haber sido esa chance inmejorable que necesitaba el equipo de Iván Juárez para llevarse un partido que mereció desde el inicio. En un encuentro donde obviamente el técnico tenía jugadores tocados, otros que volvieron a la titularidad pero que no estaban bien físicamente en el 100%, Bergia en el arco, Solveira, Gabriel Fernández, Ponce y Guatier, Nouet, Soloa, Obando y Flores por la derecha, Albertengo y Martiniano Moreno en la delantera. Un equipo que comenzó el partido con situaciones claras, jugando sobre todo en el área de Gimnasia de Jujuy, presionando al conjunto de Pellerano que no podía salir del fondo y que daba la sensación de que había venido a buscar aunque sea un punto. Y plantearlo de contra. Hasta los 30 minutos del primer tiempo fue todo de la Crema, con diferentes jugadas, con presión en la salida, con situaciones que obligaba a Martiniano Moreno, otra de un disparo de Flores. Tuvo varias Atlético, varias situaciones en las que tuvo la chance de marcar el primero, o por lo menos mostrar la intención de que quería llevarse el partido. El más activo Martiniano Moreno, Ponce con los lanzamientos, Albertengo tratando de conducir junto con Obando, Soloa marcando en el medio, quitando, intentando jugar, Nouet haciendo lo suyo. Flojo un poco Flores, me da la sensación a mí, y también Enzo Guatier, no fueron de sus mejores partidos. En el fondo no pasó demasiados sobresaltos Atlético hasta después de los 30 minutos. Entre los 30 y los 40, allí Gimnasia de Jujuy empezó a salir un poco y tuvo una chance inmejorable con el remate de Molina que pegó en el palo y que Atlético se salvó. Y después en alguna jugada donde Atlético perdía la pelota en la mitad de la cancha y el retroceso no era bueno. Pero más allá de eso no podemos contarle tantas al Lobo Jujeño. Un equipo que viene puntero, a Rafaela que venía justamente a pisar fuerte en una cancha muy difícil y Atlético que le mostró sus credenciales. Lo que pasa es que así es el fútbol. Si bien contra Agropecuario no había tenido juego, pero había tenido contundencia, aquí tuvo ese juego que se le pedía porque cuando Atlético tocaba y jugaba por abajo, generaba situaciones de riesgo más allá de los acostumbrados lanzamientos de Ponce para que se peleen Albertengo y Martiniano y por ahí en la dividida Atlético pudiese generar alguna situación de gol, pero cuando combinaba por abajo, cuando intentaba jugar a 2 o 3 toques, porque tiene jugadores para hacerlo, también ahí incidía en el juego y era peligroso y le generaba situaciones de riesgo al arco de Milton Álvarez. Pero entre esos 30 y 40 minutos, Gimnasia tuvo sus situaciones, llevó el juego un poco más a la mitad de la cancha y el arco de Bergia, pero Atlético no pasó sobresaltos. Sobre el final de la primera etapa, la expulsión de Paradela, bien expulsado por un patadón contra Soloa, imagino le van a dar mínimo 2 fechas, porque eso viene siendo la sanción que le han dado, por ejemplo, a los jugadores de Atlético, como Capurro y como Ramos. Bien expulsado, pero hasta ese momento el árbitro del Barba favorecía a Gimnasia de Jujuy en las divididas, cargaba de tarjetas amarillas a Atlético, no amonestaba tanto así a los jugadores de Gimnasia de Jujuy, y claro, con la expulsión de Paradela, el partido cambió y el banco de Gimnasia de Jujuy protestó. Atlético jugó el segundo tiempo con un jugador más, y esto es importante decirlo porque desde ese lugar no pudo sacar diferencias en el marcador. No obstante,
En el segundo tiempo Atlético siguió siendo superior, ya el partido había cambiado, quizás era más de ida y vuelta, no pasaba tanto por la mitad de la cancha. Gimnasia tuvo sus situaciones, porque Atlético claramente lo fue a buscar, con la intención de ganar el partido. Gimnasia quizás, si en el primer tiempo tenían la intención de ver qué pasaba y llevarse un empate, ya en el segundo con un jugador menos, decididamente era un negoción irse de Rafaela, mínimo con un punto, como para no perder. Lo que pasa es que Atlético lo fue a buscar y cuando lo vas a buscar, atrás te descuidas. Tuvo situaciones Albertengo en el segundo tiempo, una pelota de sobrepique y el remate que se va por arriba del travesaño. Martiniano Moreno tuvo otra también de palomita y alguna que otra situación. Y Atlético buscaba y buscaba, pero no podía concretar. Hizo cambios Iván Juárez en el equipo a los 14 del segundo tiempo. Entraron Bonifacio y Proti, salieron Nowet y Obando. Y entonces ahí empezó a parar el equipo de otra manera. También lo metió Roque Ramírez. Y sobre el final Ariel González. Pero en algún momento, junto con Marco Fernández, no me quería olvidar también de Marco Fernández, empezó a hacer cambios y empezó a mover el equipo. Entonces Flores pasó a jugar de 4, Roque Ramírez de 3, Enzo Guatier de volante por izquierda, Bonifacio empezó a jugar arriba con Martiniano Moreno, y Giel Proti pasó a jugar de volante por derecha, Marco Fernández en el medio con Soloa. Es decir, cambió el equipo Iván Juárez, porque la idea era también refrescar un poco las piernas, Albertengo cansado, sin embargo no alcanzó. El equipo no tuvo la contundencia que tuvo contra Agropecuario y le faltó la definición. Generó mucho contra un equipo durísimo como Gimnasia de Jujuy, el puntero de la zona B, pero le faltó la definición. Eso que tuvo con Agropecuario no lo tuvo aquí en el partido con Gimnasia de Jujuy. Ahora, el penal es un penal indiscutible, es un penalazo, porque aparte queda muy expuesto Milton Álvarez, porque sale muy lejos a buscarlo a Proti después de una gran pelota de Marco Fernández cruzada. Y Proti que va, y que es pillo, es inteligente, porque lo ve venir al arquero y le baja la pelota para que el arquero termine llevándoselo puesto. Y es lo que sucede, se lo lleva puesto. Lo que pasa que el asistente 1 no levanta la bandera, no le avisa al árbitro, y el árbitro tampoco cobra el penal. Yo no sé si lo vieron, no lo vieron, o qué les habrá parecido, pero fue un penalazo. En Rafaela, en Jujuy, en la China, es indiscutido que este es un penalazo del arquero que salió muy lejos, que se comió la picardía de Igiel Proti, que le bajó la pelota con el pie izquierdo, y después Milton Álvarez con las dos manos le baja el pie izquierdo a Proti, hacia abajo lo tira, Proti cae, un penal que en cualquier otro partido se hubiese cobrado, y me parece que acá, por cómo venía dirigiendo Del Barba, era lógico que no lo cobrara. ¿Qué podría haber pasado si cobraba penal? Bueno, ya eso es otra historia y no podemos hipotetizar en algo que podría o no haber sido gol. Ahora, era una chance sobre el final que Atlético tenía y que podría haber cambiado el rumbo del partido y el resultado sobre todo, porque si Atlético ganaba estaba bien. Era un legítimo ganador, había merecido más, había hecho más para ganar el partido, y Gimnasia de Jujuy con oficio, con jugadores inteligentes, con jugadores de experiencia, porque si uno empieza a repasar el plantel, o por lo menos los 11 que jugaron con Cosaro, con Delfor Minervino, con Hugo Soria, De Matei, Gallardo hizo un gran partido, Menéndez, jugadores de experiencia y de nivel, que con oficio pudieron manejar un partido en el que Atlético, de haber tenido el equipo completo, quizá podría haber sido otra cosa. Empate 0-0 en última instancia en el nuevo Monumental. Atlético mereció más, dejó una gran imagen frente a Gimnasia de Jujuy. Me animaría a decir que para mi gusto incluso mejor que contra Agropecuario, porque el equipo jugó mejor, con más intensidad, con más entrega, generó más situaciones, le faltó la definición. Y en el fútbol, si no haces goles, no lo ganas. No le cobraron el penal que le tendrían que haber cobrado y expulsaron muy bien a Paradela, con lo cual el árbitro, esto de que le expulsó uno a Gimnasia de Jujuy y no le cobró un penal a Gimnasia de Jujuy en contra, entonces emparejó, no, para nada.
Se equivocó en la última jugada del partido, tendría que haber sido penal para Atlético y eso podría haber incidido en el resultado del juego. Empate final en el nuevo Monumental, 0-0, Atlético dejó una gran imagen, pero no le pudo ganar al puntero del campeonato y ahora será visitar a San Martín de Tucumán en la Ciudadela, otro partido difícil para un Atlético de Iván Juárez que pese a que se le caen algunos soldados, sigue sumando puntos y dejando una gran imagen.